Yo le doy muchas gracias a Dios también porque ustedes, todos amados, con el solo hecho de estar aquí presentes en este tiempo de transmisión, en este tiempo de comunión en el que podemos orar, ustedes ya están siendo protagonistas de un milagro. Y déjenme hablarle un poquito de eso, porque es algo que muchas veces no entendemos. Nos parece tan simple, tan cotidiano. El mundo nos habla incluso de este milagro como algo que denosta y algo que es menospreciado. Pero le voy a decir a qué me refiero. La institución, el establecimiento de la iglesia como un cuerpo, como un ser orgánico con vida propia en la tierra, es no solamente la fundación de una organización, ni tampoco fue solamente un momento emotivo en el cual pasó algo lindo. La institución de la iglesia tiene varios pasos que yo podría decir que son como la concepción, la gestación y finalmente el parto en el que la iglesia es dada a luz. Pero en cada uno de esos pasos fueron ocurriendo cosas maravillosas que hoy lo voy a resumir rápidamente. Yo me comprometo a darle un estudio específico con citas y toda la cosa, pero hoy yo quiero que entienda el concepto para que tengamos un motivo más para darle gracias a Dios. Fíjese, lo primero que ocurre en el proceso de fundación de la iglesia, que naturalmente está concebida por Cristo desde el principio de la creación, empieza en el momento en el que el Señor Jesucristo llama a los primeros discípulos. En ese momento podemos decir que se gesta la iglesia, empieza a conformarse. La palabra iglesia literalmente quiere decir reunión que convoca adentro, a un lugar, a una reunión específica, a los que estaban fuera. Eclesia comienza en el momento en el que Jesús, que caminó durante el tiempo de su preparación y hasta volver del desierto en donde el Señor establece su autoridad absoluta sobre Satanás. Esto es un tema interesante, es tema de un sermón también. La razón por la que Satanás tentó a Jesús, es decir, por la que Dios permitió esto, es porque era necesario que quedara claro que el principado de Satanás había terminado. Amén. Comenzaba el tiempo de la iglesia, el tiempo en el cual el poder del Espíritu Santo de Dios vendría a este mundo a restaurar todas las cosas y el reino de los cielos se había acercado. Entonces, cuando habiendo puesto en su lugar al diablo, el Señor Jesús vuelve con la gente y llama a los primeros 12 discípulos, en ese momento comienza la gestación de la iglesia. Y a lo largo del ministerio de Jesús, nosotros nos encontramos con el proceso de evangelismo, el proceso de propagación de las buenas noticias del evangelio del reino a lo largo de todo Galilea y de la región de los alrededores del Mar Muerto, las poblaciones que estaban cerca del mar, a uno y otro lado del Jordán, y todo esto en Jerusalén incluso, y en todo este proceso, las personas que habían de ser salvas iban siendo tocadas en el corazón y algunos que iban a convertirse más adelante en la punta de lanza, porque dice la palabra de Dios, y vamos adelante, que hubo un momento en el cual el Señor, reunido con sus discípulos, sopló sobre ellos. Ojo, esto es muy importante porque este pasaje muchas veces no se toma en cuenta. Nosotros nos clavamos en Pentecostés, pero el Señor en una reunión privada con sus discípulos volteó y sopló sobre ellos. Recibid al Espíritu Santo. Ya le dije, no le voy a dar las citas ahorita, si tiene curiosidad, búsquelo. Lo va a encontrar en cualquier concordancia y en su medio electrónico más rápido todavía. En ese momento empezaron los dolores de parto para el nacimiento de la iglesia. Los discípulos se convirtieron de ser seguidores y discípulos de Jesús
en templos del Espíritu Santo en los cuales habitaba la grandeza de la gloria infinita de Dios, igual que en la persona de Jesús. Igual, acuérdese usted que Jesús se despojó de su gloria. Jesús voluntariamente dejó todo aquello que lo investía de divino poder y vino a la tierra a ser un hombre igual que usted y que yo, un ser humano normal como nosotros, y que se movió en la tierra en obediencia al Padre y con el poder del Espíritu Santo que descendió del cielo el día de su bautismo. Todo esto que le estoy comentando es el ejemplo que Cristo nos dio para que nosotros entendiéramos que las mismas cosas que Él hizo y aún mayores podríamos hacer nosotros, porque estamos investidos de la misma manera en la que Él estuvo investido en la tierra, de un poder divino absolutamente glorioso y sobrenatural, pero no era el poder del Hijo. El poder del Hijo, el Señor lo dejó ahí guardadito al lado de su trono de gloria. Vino a la tierra a enseñarnos cómo se funciona a través del poder del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron al Espíritu Santo antes de Pentecostés. Después, con la muerte y la ascensión del Señor, comienza el apostolado, es decir, el envío de aquellos que tenían que predicar. Y el Señor Jesús en un momento dado envió a los 12, pero después envió a 70 y después envió a 500. Y este equipo de trabajo fue el que esparció el Evangelio por todo el mundo. Obviamente ellos ya partieron, ya murieron, pero el mismo trabajo que ellos comenzaron en ese momento continúa. Ahora bien, todo esto ocurrió aún durante un periodo en el cual no se cumplía la promesa. La promesa que Dios hizo cuando dijo que en los tiempos postreros se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Todavía no, espérese. Eso ocurrió 50 días después de que había sido crucificado, después de su resurrección, y en una fiesta que era la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés. Durante Pentecostés, durante esta fiesta en la que se celebraba el nacimiento, no más bien el nacimiento, sino la recogida de todo lo que había nacido, el momento de recibir el fruto de la tierra. En ese momento, el fruto de todo sacrificio, de toda obra de Cristo Jesús, por fin llegó y la promesa fue cumplida. Y el mundo recibió la promesa de Dios, la promesa del Espíritu Santo derramado sobre todo aquel que dispone su corazón y que está dispuesto a decirle: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y repartido como si fueran lenguas de fuego sobre sus cabezas. Comenzaron ellos a hablar de una forma sobrenatural en diferentes lenguas, y eran escuchados en diferentes lenguas. Cada quien les oía hablar en su propio idioma. Había gente, judíos de todas partes, ya sabe usted que a los judíos les encanta andar de aquí para allá. Entonces había judíos de todas partes que hablaban diferentes lenguas, y en lugar de que todos tuvieran que poner mucha atención para entender, porque lo que hacían los judíos en aquel entonces era aprender un poquito el arameo, que era el idioma común, como hoy hablar inglés o chino, ¿no? Dependiendo. En aquel tiempo hablaban arameo. Cada quien oía a los discípulos hablar en su propia lengua nativa. Sobrenaturalmente el Señor en ese momento estaba estableciendo la señal por medio de la cual nosotros sabríamos que el Espíritu Santo estaba fluyendo a través de una persona. Y así, a través de las lenguas, el Señor manifestó el primero de los 9 dones del Espíritu, que ahora se convertían no solamente en la herramienta de los apóstoles, sino en la herramienta de todos nosotros, los regalos, los dones del Espíritu Santo. Nosotros, la Iglesia del Señor, declaramos en nuestra visión que somos una iglesia carismática, es decir, que somos una iglesia que creemos y vivimos los dones del Espíritu Santo, y esto, amados hermanos, fue el nacimiento de la iglesia. Pero igual que nosotros creemos firmemente que un bebé ya es una persona, un ser humano, un hombre o una mujer que está listo, completo y absolutamente vivo en el momento de la concepción, no hasta que nace, sino desde 9 meses antes. De la misma forma, nosotros creemos que la iglesia vive en esta tierra desde el inicio del ministerio de Cristo, aunque estaba todavía oculta en el vientre espiritual
en el cual fue gestada, pero el nacimiento de la iglesia fue en Pentecostés, porque en ese momento, cumplida la promesa de Isaías, entonces las visiones, los sueños, los milagros, maravillas y señales comenzaron a difundirse por todas partes, anunciando, no siendo, porque el reino de los cielos no es una bola de milagros y señales, los milagros y señales son el anuncio de que el reino de los cielos se ha acercado y que hay puerta abierta para que las personas puedan acercarse a Dios. Pero concluyo esta historia tan hermosa que es de parte de Dios, diciéndole que lo importante de todo esto no es sencillamente que haya en la tierra algunas personas que oran y los enfermos sanan y que de repente los muertos resucitan y que hacen milagros. No, lo interesante de todo esto es que todo tiene el propósito de anunciar que hay salvación y vida eterna para todo aquel que reciba a Cristo Jesús como su Salvador. El apóstol Pablo dice con toda claridad que él predicaba no con vana palabrería ni con conocimiento humano, sino con poder de Dios, con milagros que rompieran las cadenas de aquellos que estaban presos para que pudieran acercarse al trono de la gracia de Cristo Jesús. Y esos que hacen milagros, esos que pueden romper las cadenas, esos que tienen poder para transformar vidas, para cambiar el destino eterno de aquellos que escuchan su voz, somos usted y yo. Amén. Somos nosotros. Emociónese conmigo. Qué llamado tan glorioso. Qué bendición tan maravillosa. No se trata solamente de que nosotros estamos felices. Es que esa felicidad, no alegría, porque la alegría va y viene, sino verdadera felicidad eterna que no se acaba. Una felicidad que la Biblia llama gozo y que no tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Es algo que nosotros tenemos regalado para después poder regalar. El gozo de la salvación. Amados, mediten en esto. Mírense al espejo y maravíllense de lo que Dios hace. Gloríense en Cristo. Nuestra gloria es Cristo. No nosotros, sino el que habita en nosotros. Mediten en ello. Que Dios le bendiga.